Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Bueno, bendecimos, saludamos a nuestros hermanos, amigos que nos ven a través de las redes, a través de la transmisión en vivo. Que Dios esté bendiciendo tus corazones, sus mentes, y que este mensaje también pueda llegarles para poder enriquecer su ser interior. Amén. Que es lo que realmente debemos hacer cada día, cada momento, y procurar dentro de nuestras posibilidades poder siempre estar escuchando la palabra de Dios, reunirnos con la iglesia para poder también adorar y bendecir juntos el nombre de nuestro Señor. Amén. Y en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1 en adelante, se narra una de las enseñanzas más conocidas por ahí de Jesús, conocida como las bienaventuranzas, ¿no? Más allá de personas que son cristianas o que asisten a una iglesia, tal vez en algún momento habrán oído de ellas, ¿no? Y yo quiero compartirlas para que analicemos juntos qué quiere decir todo esto y de qué estaría hablando, ¿no? Y dice de esta manera, versículo 1: viendo la multitud, el Señor, ¿verdad?, subió al monte, y levantándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Amén. Pueden tomar asiento. Dice, viendo la multitud, ¿no? Qué bueno que el Señor siempre está viendo, siempre está mirando, está observando nuestra andar, nuestro estado, nuestra condición. Dios siempre está mirando. Recuerdan cuando compartimos allí que Jesús los envió en la barca, que vayan a cruzar al otro lado, y Jesús se quedó, y sin embargo, cuando ellos estaban atravesando una gran tormenta, ellos pensando que estaban solos, Jesús no tenía idea de lo que estaba ocurriendo, la Biblia relata y dice, y viéndolos el Señor remar con gran fatiga. O sea que el Señor nos estaba mirando y sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Y este pasaje comienza también de esta manera: viendo la multitud. El Señor siempre tiene un plan, un propósito, y en este caso, ¿qué hizo el Señor? Subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Cuando vieron que el Señor se subió hacia una altura y se sentó, entonces el resto de las personas que estaban allí, que lo seguían, se acercaron a él. Y dice, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y esto es lo que vamos a analizar hoy. Qué bueno que en esta noche nosotros vamos a escuchar la misma voz del Señor en aquel día, en aquel tiempo, sobre lo que Él estaba enseñando, y hoy tenemos la posibilidad, el privilegio de nosotros también escucharlo, también leerlo, también entenderlo, ¿verdad? Muchos están privados de tener incluso una Biblia como tenemos nosotros, y nos parece tal vez tan común poder tener una Biblia. No solamente en un libro, sino de manera digital tenemos acceso a ella, y hoy podemos escuchar a través de su palabra esta enseñanza, ¿no? Y comienza de esta manera, dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando leemos esto, bueno, tenemos que detenernos un momento a pensar a qué se refiere la Escritura, a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice los pobres en espíritus. ¿Tendrá que ver con una cuestión económica o material? No. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Primero, ¿qué significa la palabra bienaventurado? ¿No? ¿Qué significa? Dichosos, felices, ¿no? Bienaventurados, dichosos, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es, no dice será, es el reino de los cielos. Está hablando en presente, está diciendo en este momento, los pobres en espíritu, ¿qué? Son poseedores
del reino de los cielos. No dice, bueno, algún día, no, ahora en este instante, cuando Jesús lo estaba enseñando, dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos algún día, no, es el reino de los cielos. Y pobres en espíritu, ¿a qué se refiere? Bueno, un pobrecito que anda así, todo cabizbajo, vestido con ropa muy humilde para expresar su humildad. Bueno, los fariseos en aquel tiempo, y Jesús los criticaba, dice que se lavaban la cara para ponerse más pálido, etcétera, porque estaban ayunando y hacían largas oraciones en las plazas para que la gente los vea y los feliciten, ¿verdad? Pobres en espíritu. Pobres en espíritu significa tener la convicción personal de que somos carentes de poder avanzar o hacer algo sin Dios. Yo reconozco que yo soy incapaz, que estoy imposibilitado para alcanzar verdaderamente las cosas que Dios ha puesto por delante en mi vida sin Dios mismo. Pobre en espíritu es decir, Señor, nada tengo. Te ofrezco lo que soy, y cuando nos miramos decimos, no, mejor no le ofrezco nada. ¿No? Señor, no tengo una canción por ahí, decía, no tengo nada por ofrecerte, Señor. Lo único, mi corazón, mi vida entera. Pero tal vez puedas tú hacer algo con esto. Bueno, lo bueno y lo maravilloso es que Dios sí puede hacer cosas con nosotros. Y pobre en espíritu tiene este sentido. Pobre en espíritu significa que tenemos nosotros la posibilidad, la capacidad de entender de que necesitamos de Dios, que no podemos ser autosuficientes. Pobres en espíritu. ¿Y qué recompensa tienen los que realmente reconocen, Señor, sin vos no puedo dar ni siquiera un paso, sin vos no puedo tomar una decisión? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, le voy a avisar a Dios tal cosa, le voy a avisar lo otro. No, significa, Señor, si estás de acuerdo, yo doy el paso. Señor, si estás de acuerdo, yo hago esto, yo hago aquello. ¿Verdad? Como yo muchas veces he dicho, y bueno, en mi familia lo hablamos, también es que más de una vez el Señor tuvo que empujarme a hacer cosas, u obligarme, o arrastrarme, porque yo seguía esperando no vaya a hacer cosas de que yo decida algo importante, estoy hablando, en mi vida, en mi familia, y donde Dios no estaba de acuerdo. Entonces, más bien, Dios terminó empujándome o arrastrándome hacia su plan y hacia su propósito, porque yo decía, no, Señor, pero yo no quiero dar un paso si no es tu voluntad, si no es tu propósito, si no es tu plan. Porque de seguro que si lo hago con mis propias convicciones, voy a hacer las cosas mal. Si lo hago con lo que yo creo, con lo que yo tengo, seguramente que no me va a ir bien. Y eso tiene mucho que ver con esto. Ser pobre en espíritu significa soy incapaz de hacer las cosas bien si Dios no está en el asunto. Si Dios no está guiando las cosas, no puedo. Puede parecerme bueno, puede ser exitoso por un tiempo, pero a la corta y a la larga, si Dios no está en eso, no termina bien. No termina bien. Y pobre en espíritu significa no puedo vivir sin Dios. No puedo vivir sin Dios. Necesito del Señor cada día, cada mañana al despertar. Necesito de Dios. Señor, no puedo arrancar mi día si vos no estás conmigo. No puedo avanzar en mi vida si vos no vas delante. Eso significa, yo, Señor, te necesito de ti, de tu guía, de tu palabra, de tu presencia, de tu corrección. Porque cuando me miro a mí mismo, digo, miserable de mí. ¿Y ahora qué haré? ¿Qué puedo hacer? Pablo lo decía de muchas formas, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me va a librar? Cuando nos miramos a nosotros mismos verdaderamente,
Los pobres en espíritu reconocen su condición real, espiritual, que es como pobre, pobre, pobre. Y el único que puede llenar ese lugar, ese vacío, es Dios. Y el Señor dice, bueno, los que tienen esta característica, los que lo entienden, y no solo lo entienden, sino que lo practican, lo sienten, bueno, de ellos es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Pero es una característica así nomás, no. Es una persona que depende de Dios. Es una persona que depende del Espíritu Santo. Es una persona que depende de Cristo. Esa persona entonces es poseedora ¿de qué? Del reino de los cielos. Si yo pregunto ahora acá y tal vez incluso afuera en la calle, bueno, ¿quién quiere ser dueño del cielo? Bueno, todos quieren, creo yo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quieren que el cielo les pertenezca? Sí. Amén. Bueno, hay una característica que debe distinguirnos. Y la característica que nos debe distinguir es que seamos pobres en espíritu, que es todo lo contrario a el orgullo humano. Es todo lo contrario a eso. Pero esto no queda ahí. Dice el versículo 4, bienaventurados, felices, dichosos, ¿quiénes? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bueno, tenemos que también esto encuadrarlo en el contexto. ¿Quiénes estaban llorando en ese momento? Los que verdaderamente habían creído en Cristo, aquellos que comenzaban a seguirlo y estaban siendo perseguidos, estaban siendo humillados. Dice, bueno, felices, bienaventurados, dichosos los que están llorando, porque ellos recibirán consolación. Verdadera consolación, una consolación que va a durar para siempre, no algo momentáneo. Podemos llorar un tiempo, un año, 10 años, 50 años, 120 años, pero después una eternidad de gozo, paz verdadera, permanente, para siempre con el Señor. ¿No? Y bienaventurados entonces, felices los que lloran. ¡Qué contrariedad con el mundo! Felices los que la pasan bien, los que están contentos, bien. Esos son felices únicamente. Y el Señor dice, felices los que lloran. Felices los que están quebrantados. Porque está indicando ese quebrantamiento, también el reconocimiento de que yo no soy digno de Dios, que no soy digno de entrar en su presencia, que no soy digno de ser llamado hijo o hija de Dios, que no soy digno tampoco de entrar al cielo y de recibir una salvación tan grande. No soy digno. Si yo me creyera digno, o uno de ustedes o alguna persona que está escuchando se cree digno de recibir algo de parte de Dios, lo primero que le voy a decir es convertite, nacer de nuevo. Estás en un grave problema. Porque cuanto más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de que somos indignos. De que no merecemos el cielo, de que no merecemos su presencia. Cuanto más conocemos a Dios. Ahora, cuando más nos alejamos de Dios, nuestro orgullo crece y decimos, bueno, yo soy lo suficientemente bueno. Soy más bueno que este, que aquel, que el otro. No. Cuando más nos acercamos a la luz de Dios, una luz que, y su palabra, que va hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿saben lo que produce eso? Quebrantamiento, llanto. Lloramos. ¿No? Algunos lloran de bronca. Algunos lloran porque perdió Argentina. Bueno, está bien. Son sentimientos, emociones. Pero de lo que está hablando acá es llorar, ¿saben por qué? Por su condición espiritual. Bueno, pero eso es cuando recién vine por primera vez. Señor, ahora. No, ahora si estás muy cerca del Señor te vas a dar cuenta de que, wow, si no es por su gracia, su amor y su misericordia,
no podrías estar ante el Señor. No podríamos estar delante del Señor. Bienaventurados los que lloran. Cuando vas al Señor, cuando buscas al Señor, se quebranta tu corazón por tu condición. ¿Recuerdan aquel pasaje que Jesús enseñaba? Porque subió ahí un fariseo y decía, gracias Señor te doy, porque yo soy esto, lo otro, hago esto, hago aquello, y te doy gracias porque no soy como esto, otro. Y sin embargo el otro, ¿qué estaba haciendo? Se golpeaba el pecho y ni siquiera se animaba a levantar los ojos al cielo y decía, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. ¿Qué estaba diciendo? Señor, necesito que vos me salves porque yo no puedo salvarme por mí mismo. Mis propias obras son una inmundicia delante de tu presencia. Necesito que vos hagas algo. Propiciación. Cristo fue nuestra propiciación. El otro se estaba justificando a sí mismo delante de Dios diciendo, Señor, te doy gracias porque yo soy esto, soy aquello, soy lo otro, porque no soy como todos estos desgraciados. Y dice Jesús, el que bajó justificado, ¿saben cuál fue, no? El que se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador, que ni siquiera se animaba a levantar la cabeza al cielo. Es un hombre que estaba quebrantado, que lloraba. ¿Y qué dice Dios? Bienaventurados los que lloran por ese motivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos dolores, cuántas tristezas puede haber en nuestros corazones? Y cuando Dios habla de consolación, habla de una sanidad completa en el corazón. Nuestra mente humana no lo logra entender. Pero una sanidad en el interior de tal manera de que realmente nos sentiremos bien. Dice luego el versículo 5, bienaventurados ¿quiénes? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjense que en los versículos anteriores uno dice, bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. El otro dice, porque recibirán consolación en algún momento. Y este dice, recibirán la tierra por heredad. Cuando nosotros estudiamos la palabra, vemos que hay una promesa de Dios para sus hijos, para los fieles a su palabra, que cuando Él venga, reinaremos juntos con Él. ¿Para quiénes es esta promesa? Para los mansos. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Tranquilo. Ya vas a estar reinando conmigo. ¿Para qué te hace tanto problema? No, porque qué injusticia esto, aquello y lo otro, porque me hace... Tranquilo, tranquilo. Manso. Porque un día vas a reinar junto conmigo. ¿Por qué? Porque la tierra te va a pertenecer. Porque recibirán la tierra por heredad. No dice una parte, la tierra por heredad. Habla del reino, del cumplimiento de su palabra. Mansos. Mansos no significa tontos. Ni como dicen por ahí en México, mensos. No está hablando de eso. Está hablando de mansos. Estar tranquilos en nuestro interior. A veces hay que actuar firmemente ante algunas circunstancias. Por supuesto que sí. Pero eso no tiene que quitar la paz que hay en el interior, en el corazón. ¿Por qué? Porque un día nosotros vamos a heredar la tierra. Tranquilo. Cuando a veces hablo con algunos de mis compañeros, colegas, profesores, etc., digo, nosotros tenemos mucho de actores y las mujeres actrices. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos adelante una escena cada vez que damos una clase. Y a veces incluso hay cosas que mis alumnos me dan risa. Pero si yo me río, después se descontrola todo. Entonces tengo que hacerme enojado.
Pero por dentro estoy diciendo, pero miren qué gracioso que es el Señor, tampoco lo hizo con maldad ni nada. Pero sí, ustedes saben, ¿no? Me toma la mano, codo, entonces, no, está muy mal eso. Guarda eso. Bueno, y uno tiene que portarse seriamente. Pero por dentro estoy tranquilo, estoy bien. Y nosotros deberemos actuar así, de la misma manera, ante las situaciones que se nos presentan. Vienen un montón de dramas y cosas, y nosotros, ¿cómo? Tranquilos. ¿Y cuántos más hay? ¿Cuántos problemas más habrá? A ver. No sabes que vengan. Porque un día voy a heredar la tierra. Entonces, cuando nosotros vivimos en esa actitud, en esa certidumbre de su palabra, vivimos tranquilos. Actuamos, hablamos, hacemos lo necesario, por supuesto que sí, pero no caemos en desesperación, porque sabemos el final de la película. Y el que está gobernando, el que es soberano sobre todas las cosas, ¿saben quién es? Nuestro Padre, que nos ama. Dice el siguiente versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De un buen asado. Bueno, también, ¿no? Pero hambre y sed ¿de qué dice la Biblia? De justicia. Porque ellos serán, ¿qué? Saciados. Vamos a estar satisfechos. ¿Cuántas injusticias vivimos? Vemos en otro lugar con otras personas y decimos, qué injusto esto. ¿Y cuántas injusticias hemos vivido? ¿Verdad? Sin embargo, Dios dice que vamos a ser saciados, llenos de eso. Hambre y sed de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos hambre y sed de que se haga lo justo según lo que dice la palabra de Dios. ¿No saben cómo me indigno yo cuando pasan cosas realmente injustas? Cuando me entero de cosas, digo, no puede ser. Esto no puede ser, está mal. Bueno, cuando el Señor establezca su reino acá, vamos a estar satisfechos. Nadie, ni siquiera uno, va a poder escaparse de la justicia. Pero una justicia verdadera, no corrupta. Y nosotros tenemos hambre y sed de justicia, porque los que somos del Señor, tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo, amamos la verdad, y cuando se corrompe la verdad, cuando hay injusticia, nos hierve la sangre. ¿Verdad? Bueno, eso va a ser saciado. Por eso dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque saben que hay otros que no tienen hambre y sed de justicia. Tienen hambre y sed de la injusticia. Viven en la injusticia. Viven de la injusticia. Disfrutan las cosas injustas. Provocan cosas injustas. Esa es su manera de vivir, injustamente. Pero aquellos que tenemos hambre y sed de que las cosas sean justas, tenemos la promesa de Dios. Primero nos dice, felices ustedes que tienen hambre y sed de la justicia, porque van a ser saciados, van a ver que las cosas van a andar como un relojito. El versículo 7 dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos... Bien. El mundo, el sistema no tiene misericordia. Y cada vez menos. No hay misericordia. Sin embargo, Jesús, hablando aquí a los discípulos, les dijo y nos dice a nosotros, felices, dichosos, los que son misericordiosos.
¿Por qué podemos ser misericordiosos? Porque tenemos al Señor. Y el Señor ha tenido misericordia con nosotros ya. Por eso dice este pasaje: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque en el día del juicio, ¿no?, nosotros ya habremos alcanzado misericordia. Misericordia de parte de Dios que nos va a alcanzar para la eternidad. ¿Cómo nosotros no podemos ser misericordiosos con otros? ¿Recuerdan el libro de Jonás que estudiamos? Jonás estaba enojado, no quería ir a predicar a Nínive porque él no tenía misericordia con los ninivitas. No los quería, los odiaba, aparentemente. Una de las razones posibles. Y Dios lo envió a dar un mensaje, él fue a dar el mensaje y se arrepintieron y Dios tuvo misericordia. Y después Jonás estaba triste porque se le secó una planta. Y Dios dice: vos te pones triste y te enojás por una planta, y cómo yo no voy a tener misericordia de una ciudad tan grande con tantas personas, animales, esto, lo otro, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, como diciendo: no sabían nada, no me conocen. Y nosotros a veces somos tan duros con aquellos que no conocen al Señor y no nos miramos a nosotros mismos, que conocemos la Biblia, conocemos la palabra de Dios, y muchas veces actuamos mal. Bueno, nosotros tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo, y nos da la capacidad para ser misericordiosos, tener misericordia. ¿Y con quién vamos a tener misericordia? ¿Con los que nos dan cosas lindas? ¿Con los que nos quieren? No, la misericordia se practica justamente con todo lo contrario, con aquel que nos hace la vida imposible, tal vez. Ahí se pone en práctica la misericordia. Porque ¿de qué misericordia hay si yo trato bien y eso y lo otro a alguien que también hace lo mismo conmigo? La misericordia tiene que ver con esto. En primer lugar, que no espero recibir absolutamente nada. Misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros, estando muertos en nuestros delitos y en pecados, y cada día a la mañana Dios renueva sus misericordias para con nosotros. Y dice: felices, dichosos, bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 8. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Ver a Dios. Yo quiero ver a Dios. ¿Quiénes van a ver a Dios? Lo está diciendo Jesús mismo. Los de limpio corazón. Y no está diciendo los que son perfectos y no se equivocan nunca. Está diciendo los de limpio corazón. Por un lado, esto quiere decir los que han sido limpiados por la sangre de Jesús. Pero por otro lado, habla de aquellos que aman a Dios, que aman su palabra, que tienen su palabra en el corazón, porque su palabra es la que nos limpia. ¿Por qué nos limpia su palabra? Porque nos enseña cómo debemos ser, nos enseña cómo debemos caminar, nos enseña cómo debemos actuar, cómo buscar a Dios, cómo relacionarnos con el otro. Se resume dijo Jesús, en 2 grandes mandamientos. El primero, amar al Señor con todo lo que somos. Y el segundo dice semejante, parecido, amar a tu prójimo como a ti mismo. En eso se soluciona todo. Si amamos verdaderamente a Dios, todo lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo debemos acercarnos a Dios va a andar bien. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, el que tenemos cerca, no vamos a tener problemas tampoco. Nosotros en nuestro interior. Ahora bien, dice este versículo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y ver a Dios qué significa?
haber alcanzado esa justificación, haber alcanzado la salvación y poder estar un día frente a Dios para siempre y no lejos de Dios para siempre, sino cerca de Dios para siempre. Limpio corazón. ¿Debemos procurar tener un limpio corazón? Sí. Debemos hacerlo. Ahora también entender que es una obra del Espíritu Santo. Entender que el Señor está actuando en nuestras vidas. Pero también nosotros debemos procurar cada día que tener un limpio corazón. Transparente, sincero, sensible a la voz del Espíritu Santo. El versículo 9 dice: bienaventurados los ¿qué? Pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa pacificadores? Ay, se están peleando uno, yo voy y me meto para que no se peleen. Bueno, está bien, si podés meterte, trata que no te peleen. Pero no se refiere específicamente a esto acá. Cuando habla bienaventurados los pacificadores, no es que va a intervenir dos naciones y dice, bueno, pórtense bien si no les tiro la bomba atómica. No se está tratando de eso tampoco. Pacificadores, ¿de qué está hablando? De lograr la paz. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Aquellos que predican el Evangelio de la paz. ¿De qué paz estamos hablando? Si te terminan los problemas, quédate tranquilo. No, tenés la posibilidad en Cristo de restablecer tu relación con Dios y estar en paz con Dios. Los pacificadores somos aquellos que le hablamos de Cristo a las demás personas, que hablamos de Dios y decimos, mirá que el Señor está interesado en tu vida y podés hacer las paces con Dios. Porque Dios te amó tanto que envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz y para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que tratan de que nadie se pelee con nadie. No. Los que hacen posible que los hombres estén en paz con Dios. Porque podemos interpretarlo de tantas maneras esto, ¿no? ¿Quiénes son los pacificadores? No, yo soy una persona buena, trato de que todos se lleven bien. Sí, pero eso no tiene que ver con lo que Dios está diciendo. El pacificador es aquel que está interesado en que las personas que lo rodeen estén en paz con Dios. Por eso estamos acá. Por eso el Señor quiso que en Líbanos haya una iglesia donde se predique su palabra, para que muchos tengan la posibilidad de escucharla y de estar en paz con Dios. Ellos son los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué son felices los pacificadores? Porque ellos serán llamados como hijos de Dios. No dice creación de Dios, hijos de Dios. Que nada que ver, ¿eh? Son dos cosas totalmente distintas. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. El versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por causa de qué? De la justicia. Porque de ellos, igual que al principio, es el reino de los cielos. Porque si vos sos justo, si haces las cosas bien según la palabra de Dios, yo te aseguro, no te digo capaz, te aseguro que vas a tener problemas con el sistema. Te lo aseguro. Y Dios dice, feliz, dichoso, cuando tengas problemas con el sistema, porque sos justo. Y si hablan mal de vos, que sea mintiendo. Ahora, si hablan mal de vos y tienen razón, bueno, aguantárselo. No se trata de esto acá. Está diciendo cuando padecemos persecución, cuando tenemos problemas por causa de la justicia, de que nosotros queremos hacer las cosas justamente y nos complican la vida por eso. Cuando denunciamos lo que está mal, etcétera, tenemos un montón de problemas. Bueno, pero esto es lo justo. Y muchas veces el actuar justamente nos acarrea un montón de dificultades, pero el Señor que dice, bienaventurados.
Felices, dichosos. ¿Saben por qué? Porque a ustedes les pertenece el reino de los cielos. Esto está corrupto, esto está en tinieblas. Pero el reino de los cielos, donde hay luz, les pertenece. Yo elijo ese reino. Luego dice el versículo 11. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren. Bueno, tengo otra versión yo acá, no sé si es igual. Y dijeren de vosotros todo mal por causa de mí, mintiendo. ¿Qué significa vituperen? Cuando se burlen. Bienaventurados cuando se burlen de ustedes por mi causa. Cuando los maltraten por mi causa. Bueno, yo justamente comencé a asistir a una iglesia cristiana cuando tenía 11, casi 12 años, arrancando la escuela secundaria. Y no estaba tan de moda la iglesia evangélica en ese tiempo. Ser evangélico un poco más era ser no sé. Era lo peor. Y comenzando el primer año en la escuela secundaria. Fueron 5 años, creo que de los 5 por lo menos 3 años la pasé muy mal por ser cristiano. Burlas, rechazo, empujones, golpes, todo lo que el combo completo. Y dice, bienaventurados cuando vituperen y os persiguen y dijeren de vosotros todo mal por mi causa. Y agrega, mintiendo, ¿no? Porque bueno, encontramos algunos por ahí en la escuela que dicen ser cristianos y dicen cosas terribles. Bueno. No, me persiguen por ser cristiano. No, te persiguen porque estás haciendo sinvergüenzada. Es otra cosa. Pero cuando nosotros somos fieles a la palabra del Señor, cuando queremos hablar del Señor, y bueno, bienaventurados. Pregunto, ¿cuántos quieren ser felices, dichosos, bienaventurados? Amén. Bueno, entonces aguántensela. ¿Por qué? ¿Qué dice? Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Dice el 12, gozaos y alegraos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué prefieren, la aprobación del mundo o el regalo que tiene Dios? Yo prefiero el regalo que tiene Dios. Entonces, ¿preferimos eso? ¿Las burlas, los desprecios y un montón de cosas? Sí. Porque prefiero lo eterno, porque lo que proviene de Dios permanece para siempre. Lo que te puede dar el mundo, ¿cómo es? Pasajero. Pasajero. Gozaos y alegraos, dice el 12, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y agrega, porque así persiguieron a los profetas y fueron antes de vosotros, diciendo, siempre ha ocurrido esto. Siempre los hijos de Dios los han perseguido, siempre han tenido dificultades. Pero Jesús dice, ustedes son en realidad bienaventurados, felices. ¿Y quiénes son los que pueden cumplir estas características? Nosotros, los hijos de Dios. Fíjense que en ninguno de estos versículos dice, bienaventurados ustedes que son perfectos y que nunca se equivocan. No dice en absoluto eso. Dice otras características que son posibles únicamente estando en Cristo. Jesús lo dijo de esta manera: separados de mí, nada podréis hacer. Si estamos en Cristo, somos como bienaventurados en todo esto. Y fíjense cómo el Señor tiene en cuenta todo. Uy, pero mira lo que me está pasando y el Señor no se da cuenta. Mira, se burlan de mí, me hacen desprecio.
no sé. En lo laboral también se me complica porque soy cristiano y digo la verdad, bueno, tantas cosas. Pero el Señor también lo tiene en cuenta y te dice, tranquilo, tranquila, porque grande es el galardón en los cielos para ellos. Prefiero perder acá, pero ganar esto. Amén. ¿Seguro? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar mientras preparamos lo de la Santa Cena.